Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Bienvenidos a un podcast extra más de Cómo Traviajar. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta traeros estos episodios extra, no son los que saco una vez cada 2 semanas, que esos son un poco los habituales, donde hablo con gente sobre un tema del que yo no conozco mucho, o los entrevisto, o hablo yo de algo de lo que sí sé bastante, ¿no? Pero estos podcasts extra me gusta traeros charlas que he tenido con otros viajeros, que normalmente ellos me han traído a su plataforma, ya sea un canal de YouTube, un podcast o demás, y os traigo esa charla, ¿no? Para que la escuchéis por si no la escuchasteis. En este caso son mis amigos María y Marta de Furgo en Ruta. Los que viajéis en Furgo me imagino que los conoceréis, llevan viajando prácticamente 10 años. Son de los pocos personajes que he invitado además en el podcast de Cómo Traviajar, donde hablamos si se es feliz viajando tanto, y luego en el podcast de Viajando Simple también para traerlos por su aniversario de los 9 años y acribillarlos a preguntas. Pero bueno, os traigo aquí esta charla donde ellos me preguntan mucho sobre vivir viajando, sobre cómo se puede hacer, y bueno, yo hablo un poco de mis formas de hacerlo, hablo por ejemplo de Patreon, porque bueno, muchos ya sabéis, muchos otros no, pero yo en Patreon pues comparto un poco los podcasts que hago normalmente una semana antes de tiempo, también comparto los mejores lugares que he encontrado para aparcar la furgoneta, hago vídeos un poquito de mi día a día, así de vez en cuando. Y bueno, muchas cosas más. Hago también directos, comparto trucos furgoneteros, un poquito de todo, ¿no? De vez en cuando hago encuestas para saber a quién queréis que traiga y bueno, pues eso me ayuda mucho. Entonces, bueno, que sepáis también que si os queréis meter, si me buscáis en Patreon como Íñigo Mendía, si no, el enlace también estará en la descripción. Así que nada, bueno, me dejo de vainas y os dejo aquí con la charla con María y con Marta. Espero que os guste. Chao. Vivir viajando es todo un tema, y una de las preguntas que siempre nos hacen es cómo lo hacen para vivir, ¿no? Cómo se ganan la vida. Entonces, bueno, aquí tenemos a Íñigo, que un poco lleva unos añitos ya viajando y viviendo en su furgoneta en Europa, y pues me gustaría que me explicas un poco cómo es esto de ganarse la vida viajando aquí en Europa, ¿no? Hay dos grandes diferencias, ¿no? Puedes trabajar online o puedes trabajar en un trabajo físico. Lo que pasa es que cuando tienes un trabajo físico pues tiene unas limitaciones y online tiene otras. Pero yo sobre todo aquí en Europa he hecho trabajos online, mientras que cuando viví en Australia sí que hice trabajos físicos. Pero los trabajos físicos que yo hice en Australia hay mucha gente que lo hace aquí. Por ejemplo, tú puedes trabajar en un restaurante, tú puedes trabajar en un trabajo cualquiera. Claro, aquí yo escucho muchas historias de gente que ha viajado por Latinoamérica, que ha vendido cosas en la calle y que se funciona muy bien allí, perfectamente. Aquí yo creo que no. Pero a día de hoy, para mí, viajar, intentar ganar dinero online es para mí de lo mejor para llevar este estilo de vida. ¿Se puede vivir viajando aquí en Europa y trabajando, digamos, online, por ejemplo? O tiras de otros recursos? Yo creo que como casi todos empezamos con ahorros, pero pues a mí concretamente me ha llevado 1 año y medio el poder generar los pocos ingresos que necesito para vivir viajando, que como todos sabemos son muy pocos, pero necesitas echarle gasolina y echarte gasolina a ti, ¿no? Comer, esas dos cosas son las cosas que hay que pagar. Entonces me ha costado a mí exactamente 1 año y medio, después de poner en marcha un montón de proyectos, el generar esos pocos ingresos que necesito. Se puede, hace falta tiempo, dedicarle tiempo, que puedes hacer dos cosas: o salir con ahorros e intentar poner en marcha proyectos, o empezar a buscar trabajo online antes de salir de viaje. ¿Y qué es lo que te da actualmente ingresos online? Por ejemplo, hay la idea esta de me voy a hacer youtuber. Sí. Voy a conseguir un montón de visualizaciones y voy a vivir de youtuber. ¿Esto es algo real? En mi caso particular, yo no hago nada en YouTube de momento, pero sobre todo yo con lo que más dinero gano es con el libro que saqué hace 1 año, que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, que lo que intento es eso, plasmar mis conocimientos y mis experiencias para la gente que le pueda ayudar.
pero luego gano dinero con la publicidad que hago en los podcasts. Y ahora estoy en Patreon, que es como una membresía para la gente que quiera apoyar mi trabajo, porque yo pensé, yo puedo llenar mis podcasts de publicidad que a mí no me gustan y ganar dinero con eso, pero que no estoy muy convencido y además es un poco rollo tener que buscar esa publicidad. O puedo abrir esta plataforma y que la gente sea con pequeños apoyos que valore mi trabajo, y además yo también pues les doy a cambio ciertas cosas como capítulos extra, adelantos de otros podcasts, grabo vídeos, ahí sí, para Patreon, y esas tres fuentes son un poco lo que me da el dinero que necesito. Me decías que igualmente sientes económico vivir viajando aquí en España o en Europa. No sé cuánto puedes llegar a gastarte de media al mes con el estilo de vida que tienes. Unos 550 euros o algo así es lo que estoy gastando al mes de media, que básicamente casi todo es gasolina y comida. ¿Qué pasa? Que un mes de repente pues puedo estar sin moverme y entonces ese mes no gasto en gasolinas, lo gasto en comida. Pero vamos, también me he dado cuenta de que esa es la media tanto en Europa como en Australia, porque en Australia la comida era más cara, pero la gasolina era más barata, no había peajes. No dista mucho de lo que podemos gastarnos nosotros. Quizás un poco menos, pero no es una diferencia abismal, como podría parecer, ¿no? Porque hay países en Latinoamérica pues que, por ejemplo, comer es muy barato, más económico, ¿no? Pero bueno, es curioso. Al final yo creo que cuando empiezas a viajar es que empiezas a romper tópicos, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dicho a nosotros o nos han considerado una gente con mucho dinero por el hecho de vivir viajando, ¿no? Y al final es todo lo contrario. Sí. Es bastante curioso. Sí, yo creo que mucha de la gente que opina, bueno, estos viven viajando porque son ricos. Muchas veces esas personas que hacen ese comentario tienen más dinero que sobre el que están haciendo el comentario. Claro. Mi plan era poner en marcha proyectos propios, si no funcionaba, buscar trabajo para otra persona. Cuando el trabajo es para ti, te puedes organizar para decir, oye, si un día estoy sin cobertura, no pasa nada. Pero cuando trabajas para otra persona, lo normal es que tengas que estar todos los días de trabajo, pues de lunes a viernes, conectado. Entonces yo creo que esa dependencia de internet puede ser lo peor. Y luego cuando pones en marcha tus proyectos, como es mi caso, es el hecho de que yo estoy trabajando siempre prácticamente. Yo no tengo vacaciones, digamos. Tampoco siento que las necesito, que es lo más importante, pero cuando no tienes un trabajo online, y yo trabajaba, por ejemplo, limpiando platos en Australia, pues ahí sabía que iba a estar unos meses y luego cogía, me iba y desconectaba durante un mes de todo. Y eso eran vacaciones. Pero luego trabajaba de cosas que no me gustaban. Ahora me da la sensación de que estoy siempre haciendo cosas que me gustan. O sea, trabajando, o sea, disfrutando, son cosas que a mí me gustan. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté pensando en vivir viajando, o cambiar de vida, o cambiar de sistema económico? Que lo haga, que lo intente, que yo creo que no conozco todavía a nadie que lo haya intentado y diga, joder, y que se arrepienta. Todo el mundo, por lo menos, se ha llevado un buen aprendizaje. Y luego yo me he dado cuenta, yo tenía un plan, ¿no? Que era buscar trabajo para mí, hacer proyectos propios, y si no funcionaba, trabajar para otra persona online. Y si no trabajaba, pues oye, si estoy en Alemania y tengo que recoger, trabajar en una granja haciendo lo que sea, pues hacer eso. Entonces ese plan me da mucha tranquilidad, creo que está muy bien. Y luego me he dado cuenta, tras poner en marcha, yo qué sé, 10 proyectos diferentes que habré puesto, pues que lo que más me ha funcionado son las cosas que más me gustan. Eso es la leche. He hecho cosas que no me gustaban y no me han dado dinero, y hasta que no hice el libro, que me encantó escribirlo y me encanta compartirlo con la gente, que eso ha funcionado, casualidad. Los podcasts me encanta hacerlos y me dan dinero, pues, y lo que hago en Patreon también. Entonces parece como un cliché, ¿no? Pero hacer las cosas que te gusta, a mí personalmente me ha funcionado, y me doy cuenta que a mucha gente le funciona. Yo creo que también es porque le dedicas horas que no te da pereza meter horas en eso que te gusta. Conociendo a Íñigo nos damos cuenta de lo que decimos siempre, de que hay muchas otras vidas posibles, ¿no? Nosotros optamos por irnos a Latinoamérica a viajar, y tú has viajado más cerquita en algunas etapas de tu casa, pero también siempre viviendo en tu furgoneta o en tus furgonetas. ¿Cuántos años hace que hiciste esta loca cambio de vida, ¿no? Esta cuestión de vivir viajando? A ver, es como que, digamos que lo he hecho dos veces, ¿no? Una vez cuando me fui a Australia, decidí un poco dejarlo todo en 2014 para vivir en una casa y sin viajar, pero estando en Australia. Pero ahí poco a poco ya me di cuenta, oye, pues, bueno, alquilé mi primera furgoneta camper, al mes siguiente me compré mi primera furgoneta camper,
Y ahí empecé a darme cuenta, joder, pero si entre trabajo y trabajo, porque los trabajos normalmente ahí me duraban 3 meses, 4 meses, 5 meses, entre trabajo y trabajo puedo viajar un montón. Y entonces ahí fue donde empecé. Pero luego volví a España y volví un poco a la vida tradicional, pero enseguida me di cuenta de que no era lo mío. Entonces en 2018 empecé a viajar en esta furgoneta, que es mi sexta furgoneta ya. Y bueno, pues fue cuando volví a dejarlo todo para intentar vivir viajando. Y bueno, efectivamente en Europa para mí todo es como muy fácil porque enseguida puedo volver a casa. Si estás en Latinoamérica o en Australia, pues volver a casa te supone unos gastos y un tiempo.